Bien, antes que nada hay que tratar este tema con la seriedad que se merece. Claro, yo como un ciudadano mexicano más que también se ve afectado por el desabasto de gasolina en mi ciudad, por todos los acontecimientos que están pasando, porque finalmente una cosa lleva a otra y desencadena todo el caos en una ciudad. Eso lo pueden ver ustedes pues en su ciudad. Si son de México, se darán cuenta que en estas últimas semanas a lo mejor no hemos tenido el combustible tal vez que estábamos acostumbrados, porque imagínense que vamos a salir en carretera a un lugar un poco lejano, entonces estamos acostumbrados a pasar a la gasolina y cargar el tanque, ¿no? Bueno, pues en estas últimas semanas ha sido un poco complicado porque, pues por la misma situación que se ha venido presentando ya, ojo, no solo de estas semanas o de estos meses, es una situación que lleva años la de los huachicoleros en nuestro país. Y bueno, pues básicamente hay fuentes que desde el 2013 ya vienen reportándose casos de robo de combustible a manos de cédulas criminales. Pero se dirán, ¿por qué desde el 2013 está todo esto de los guachicoleros, pero hasta hoy en día viene a detonar, si así lo queremos ver? Bueno, la realidad es que el cambio de gobierno ha influido de una gran manera. Si es bien o mal visto lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador con esta medida de seguridad, que es cortar de total los ductos de gasolina de Pemex para que deje de haber ese robo que venía habiendo. ¿Por qué? Porque en el anterior gobierno, no vamos a decir que todos eran unos corruptos como tal, pero este tema en particular sí ya está muy controlado por la delincuencia organizada, ya sea cárteles o grupos criminales, y la realidad es que había varios funcionarios muy vendidos del gobierno saliente más que nada. Y bueno, Andrés Manuel quiso cortar de tajo esta situación haciendo eso. Más que nada, cortando el suministro, fue una idea que él propuso y sí sabíamos que se podía salir de control porque no era lo mismo que llegara el combustible en ductos que podía transportarse mucho más fácil a que llegue a todas las ciudades de los solamente 6 refinerías que hay en México. No es lo mismo que lleguen ductos a que lleguen pipas. ¿Por qué? Pues porque es mucho más tardado en pipas. Y más que nada porque ahora tienen que organizarse para poder llevar la cantidad exacta. Y ahora tienen que llevar un poco menos. Y es más difícil por el tiempo, por el modo de transportación. Y a esto sumémosle que incluso hay varias personas que manejan una pipa que desgraciadamente se dejan corromper por el crimen organizado y digamos que se venden, entonces hacen desaparecer, vamos a ponerlo así, la mitad de la pipa y o incluso toda, o incluso hay choferes que transportan el combustible que son tratan de hacer bien su trabajo, pero vamos a suponer que la realidad es que hay grupos delincuentes que roban el combustible en el camino a las pipas. Entonces es muy difícil muchas veces abastecer a todas estas ciudades porque está sucediendo todas estas cosas. Y es increíble también ver que ya desde el 2013 había por lo menos 5 funcionarios de Pemex que estaban ya señalados por ser corruptos en esta situación, de incluso ellos facilitar el acceso al combustible a los guachicoleros. Que bueno, a lo mejor no escuchábamos tanto esa palabra en el país por esos años. Por eso estoy diciendo que todo viene a explotar ahora más adelante. ¿Por qué? Porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es lo que está intentando acabar con estas malas prácticas que llevaban más que nada a Pemex a la quiebra, porque es lo que va a pasar al final. O sea, ustedes dirán, no, que es una gran empresa, que no sé qué, pero la realidad es que en el país solo hay 6 refinerías. Miren el tamaño de la extensión de México y vamos a compararlo con Brasil. Brasil tiene una extensión territorial no muy similar a México, quizás sí puede que sean iguales, pero no tanto en ancho, sino en un poco en el largo. Y bueno, Brasil tiene incluso más refinerías que México.
y siendo un país igual. Entonces, ¿qué sucede? ¿México no podría producir más refinerías para poder tener más combustible? Claro que sí, pero la mala dirigencia de muchas personas en Pemex ha hecho que esto no se haga una realidad. Imagínense que con la extensión territorial de México y con el número de población de México pudiéramos nosotros tener mucho más petróleo. ¿No creen que llegaría a ser algo muy bueno como lo que ha hecho Emiratos Árabes, que incluso teniendo menos territorio y menos población, le ha sacado mucho provecho al petróleo que ellos pueden manejar dentro de su territorio? Entonces en México es obvio que sí se podría hacer algo mucho mejor, pero incluso pues la realidad y la triste realidad pues es eso, que no se puede por malas dirigencias de personas corruptas que están ahí en el poder y solo buscan el interés personal. Ahora, algo que ha sacudido a México mucho en estos días es la explosión de Tlahuelilpan, ya que esa detonación más que nada se dio por una fuga que ahí quedó. Claro, no se dio porque si la fuga alguien la tuvo que haber hecho. Entonces ahí fue donde entraron los guachicoleros, hicieron esa fuga y ojo, no todas las personas que fallecieron, que no sé, a la fecha creo que ya van 115, 120 por ahí, no todos eran guachicoleros como tal, algunos eran pobladores de ahí. Entonces al ver esa oportunidad de obtener el combustible y al no haber como tal combustible en varias gasolinerías o centros donde lo conseguían, se les hizo fácil ir y tomarlo. Entonces ese fue el problema, y por no tener medidas de precaución fue que ocurrió esa explosión, porque no puedes ir y tocar el combustible y estar ahí mojándote como si fuera agua. Es un total peligro. Incluso si ustedes en su ciudad o en su población llegasen a encontrar algún ducto que está dañado por los guachicoleros o simplemente por su deterioro, es mejor reportarlo a las autoridades y no intentar extraer combustible o robarlo, porque es una actividad demasiado peligrosa. Bueno, aquí hay un video de algunas personas en estos ductos que se ve como la gasolina está brotando literalmente como una fuente, todo este combustible, y hay muchas personas ahí, claro, intentando, ya sea para bien o para mal, más que nada, obtener ese combustible. Bueno, ya que vimos esto, también es increíble ver cómo en una refinería de Salamanca se le encontró una pequeña manguerita de 3 kilómetros. O sea, ¿cómo van a poder conectar una manguera delincuentes sin poder entrar ahí? Es obvio que gente de ahí mismo, de esa refinería, tuvo que estar coludida. Entonces, la corrupción empieza desde ahí mismo. Y es muy difícil que esto acabe si los mismos funcionarios de Pemex no hacen algo o simplemente no tratan de cambiarlos, aunque es muy difícil, la verdad. Por eso nosotros podemos colaborar en lo que más se pueda, como ya hemos visto, no robando el combustible si es que lo tenemos disponible, y respetando en nuestras ciudades si nos dicen que hay poco y podemos obtener poco. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Vamos a continuar con esta investigación porque realmente son demasiados datos que no los puedo tener todos exactos, ya que día a día van surgiendo nuevos datos y más descubrimientos. Entonces es muy difícil como tal tener datos precisos, pero vamos a estar viendo qué sucede.
Y bueno, así está arrancando este canal con este gran tema que está sacudiendo a mi país. Y bueno, muchas gracias.